Kendrick, que venía de hacer El Quinteto de la Muerte, El hombre del traje blanco, para tomar nota de cómo era ese mundo, esa podredumbre, esa falta de moralidad continua, y reflejarlo en una película que fue un fracaso en su tiempo, naturalmente, fue atacada también por la crítica y hoy día está considerada como una de las columnas del cine negro y cada vez con mayor prestigio. Así que con todos ustedes, Chantaje en Broadway, el dulce sabor del éxito, de Alexander McKendrich. En 1957, cuando se estrena esta película, que fue rodada durante el otoño del 56, en pleno Manhattan, con un permiso especial del alcalde, que no sé si entonces era la Guardia, parece que ya, no lo estoy seguro, pero tuvieron todas las facilidades, lo cuenta también en su autobiografía Burt Lancaster, que se pueden dar para rodar una película. Sabían que iba a ser importante para la ciudad, pero no pensaban que iba a ser tan turbia y tan oscura. En ese año, digo, en el 57, en Estados Unidos, Jack Kerouac publica un libro que también va a marcar una época, En el camino, on the road, y hace años que, por cierto, lleva Francis Ford Coppola diciendo que lo va a filmar y no termina de hacerlo nunca. Esperemos que no sea otro proyecto que tenga que arrinconar, como ese maravilloso era Megalópolis, que era la historia de la conjuración de Catilina en la bolsa y en los grandes centros del dinero de Nueva York. En Inglaterra, John Osborne irrumpe en el teatro de una manera fantástica con una obra que también va a marcar, no ya una época, una generación, Mirando hacia atrás con ira. Por cierto, en el cine la dirigió Tony Richardson con Richard Burton. El Real Madrid se proclama campeón de la Liga de Fútbol, estamos en el año 57, y desde entonces va a ganar la Champions League, la Copa de Europa, hasta el 60 sin parar. El gran éxito del cine español de ese año y de prácticamente la historia de nuestra cinematografía es El último cuplé, película que se estrena de Juan de Orduña y que logra, como digo, uno de los éxitos de taquilla más grandes y se convierte a Sara Montiel en la gran estrella española de todos los tiempos, junto con probablemente Imperio Argentina. Si contáramos el número de tickets, de entradas vendidas, creo que es la película con mayor recaudación. Naturalmente, entonces el cine era mucho más barato. Solo en el cine de estreno, el Rialto Madrid, estuvo un año consecutivo y de los cuales dicen que durante 11 meses no hay localidades, tarde y noche. Oscar de ese año, pues casi todos se van para el cine inglés. El puente sobre el río Kwai, David Lean, que es una película de hombres, pero que deja libre el de la mejor actriz, que es para Joan Woodward por Las tres caras de Eva, de Nunnally Johnson. Y muere uno de los imprescindibles de la historia del cine, Erich von Stroheim, el autor de Avaricia y de Esposas frívolas, que yo creo que es una película que marca el devenir del cine, ¿no? Tanto como Griffith. Yo creo que además como actor estuvo maravilloso en La gran ilusión, von Stroheim, con aquel cuello enorme que tenía, aquel alemán fantástico, ¿no? El Ministerio de Gobernación recuerda, ante la llegada del verano, me refiero aquí a nosotros, a España, que los trajes de baño de 2 piezas están absolutamente prohibidos para las mujeres y que los hombres no pueden bañarse en slips, tienen que ser pantalones cortos, que ahí viene la época del Meiba, ¿no? Las mujeres deberán llevar el pecho, y entre el pecho y la espalda, cubiertos y usar faldita, y los hombres naturalmente pantalón de deporte a poder ser casi hasta la rodilla. Es curioso que esto esté ya en la historia de España y que se pueda sacar, ¿no? Se estrena otra película que va a hacer historia en España, El pequeño ruiseñor, con un niño cantante, Joselito, que será también una de las grandes estrellas. Se publica una novela sensacional de Boris Pasternak, Doctor Zhivago. Se estrena la película años después y será un éxito, el segundo o tercero de la Metro-Goldwyn-Mayer. Poco después también le dan a Boris Pasternak el Premio Nobel de Literatura, que tiene que rechazarlo. Y muere Louis B. Mayer, el hombre que había afianzado la productora Metro-Goldwyn-Mayer, y bueno, una de las más poderosas del mundo, de Hollywood, y que había logrado pues una marca de fábrica especial con aquellos actores tremendos, hombres y mujeres como Carl Gable, Ava Gardner, Spencer Tracy, Mickey Rooney, Liv Tyler, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya para terminar, digamos que
grupos marroquíes en tiempo de paz y por sorpresa atacan la guarnición española de Ifni y se atribuye el asalto a que va a tener que empezar, se habla una guerra, toda la gente que está haciendo la mili entonces está aterrada, piensa que les van a mandar para allá y efectivamente se producen unos cuantos y graves escarceos. Y nada más, muere en Ciudad de México el gran muralista Diego Rivera. Y ya si queréis pasamos, hablábamos antes, cuando estábamos mirando la película, de lo que era un agente de prensa. Y yo os contaba que el autor de la novela y del guión, Ernest Lehmann, había sido agente de prensa de los 20 a los 24 años, había trabajado con Walter Winchell y por eso en venganza escribió este retrato y dice que se quedó, pero con muchas cosas en el tintero y que todo lo que sale es verdad, de poder liquidar, ¿no? Aquí además hay un tema que en España por eso tampoco se estrenó la película, nunca se ha estrenado la película en España, es el tema del incesto, que está clarísimo, entre JJ Hansacker y su hermana jovencita de 20 años, hay una especie de celos incestuosos continuamente en la película y le llevan hasta así pueda ser el crimen. La obra era mucho más dura, acaba con que ella se tira por la ventana y a él lo matan, así en el Falco. O sea, pero que parece ser que eran historias cotidianas en ese mundo en donde se vivía, como dice David, gángsters, eran gángsters, ¿no? Efectivamente, la figura del agente de prensa era muy usual entonces y aquí no existía. Yo creo que eso es aquí mucho más reciente y es lo que aquí entendemos, como estábamos comentando, como en relaciones públicas. Pero la película tiene, respecto a la parte periodística, un aspecto muy notable que entonces yo creo era muy original, que es la relación del periodista con las fuentes. Aquí vemos continuamente la importancia de las fuentes y cómo los periodistas manejan la información a partir de los cotilleos, de lo que les cuentan una serie de fuentes que incluso están pagadas. Es una manera de ver el periodismo desde el punto de vista, desde la parte, digamos, de los trasfondos, de la parte más oscura. Pero fíjate tú que hay una cosa, siguiendo con lo que tú dices, que es tremendo, que es cuando él lee con anticipación la columna, se da cuenta de que pone bien a un cómico más o menos, que no es muy importante, y no le importa cargarse a su representante ni a nada. Dice, yo te voy a llevar, yo voy a hacer fulano. Eso es maravilloso, como está hecho. Oye, estoy aquí con no sé qué, las risas no me dejan oír, y le clava la columna. Pero claro, como le dice a Hansacker, tú me necesitas porque te doy las noticias, luego tú las pones en las negritas. Pero todo eso es que en realidad, igual que Pedro hablaba de las fuentes, que fíjate que aun siendo un columnista consagradísimo con 60 millones de lectores, el tipo se trabaja incluso a los policías que patrullan la calle. No, los paga. Porque se los trabaja a verles, se acerca a la ventanilla, porque sabes que hay una fuente de información, las cigarreras, en fin, todo ese es un mundo. Hace 20 minutos, perfecto, y el tipo toma apuntes. Eso, además, es curioso porque tiene técnicas de trabajo de reportero, no de gran columnista. Ninguno lo haría. No me imagino a los actuales columnistas consagradísimos trabajándose de noche al barrendero. Que era buenísimo, Buchmal, pero lo llevaba por el humor. Pero lo que tú decías ahora también apunta a otra, más allá de que este personaje, Sidney Falco, es un pícaro y un mentiroso, apunta, cuando guerrean con información, apuntan también otro de los grandes dramas que tiene el periodismo actual, o el periodismo de siempre, que es el criterio valorativo, es decir, la posibilidad de que te estén engañando, la contaminación de la información. El gol que te meten, que toda la trama contra el guitarrista al final, el tonto útil, es este columnista de un periódico rival al que le entregan en ofrenda como una cabritilla, por cierto que hablaremos de ello, un sacrificio humano a la cigarrera para pagar el servicio, pero le engañan y termina publicando lo que el otro quiere que salga pero no puede publicar él. Ese tipo de contaminación informativa, nosotros estamos acostumbrados, estamos expuestos a ella en todo nuestro trabajo. Por eso es tan importante el criterio valorativo. Porque tú tienes que tomar una decisión de publicar algo, de escribir algo. Y necesitas, sobre todo cuando mueves una información delicada, y necesitas saber que lo que escribes, o que lo que publicas, o lo que mencionas en un micrófono, es verdad, es auténtico. Y muchas veces te intoxican, como han intoxicado a este otro columnista en la calle. O sea que en realidad, yo ya digo que reconozco algunas cosas y otras no de mi experiencia profesional en esta película, pero entre las que sí reconozco está eso, el peligro, el cómo un columnista, alguien que tiene un poder de crear mitos culturales o políticos con lo que escribe, es acosado por todo el mundo, es un personaje reverenciado, y de cómo el periodismo esconde detrás la calumnia, la difamación, el ajuste de cuentas, la intoxicación, todo eso. Pero hay un periodista que hay un momento realmente de los pocos que tiene la película que es
grande, que es cuando el otro dice, ¿qué le vas a decir a mi mujer? Que estoy con una, venga, díselo. Es el único que se comporta con dignidad, pero antes no ha sido digno, porque antes ha tenido... No, pero es el la único... mujer le dice, nunca te había No, visto pero ha así. sido indigno en lo personal. Es el único periodista de toda la película que no ofende el oficio, porque no está dispuesto a aceptar un chantaje y a publicar algo basado en un chantaje. No acepta el papelito este que le trae el jefe del gang, el JJ. Y es de los pocos momentos en los que se ve que ha habido un pasado más o menos limpio, porque su mujer no es que nunca te había visto así, sino hace tiempo que no te veía reaccionar tan de digno, esta manera, como diciendo hubo un pasado. Es curioso porque a mí eso pasa en el papel de Curtis, pero no en el de JJ. Curtis sabemos que tuvo un pasado más honorable, porque en esa relación claramente de amor no correspondido que tiene con su ingenua secretaria, ella sigue creyendo en él y sigue creyendo que podía llegar a ser una persona que tuvo una serie de valores y que los ha perdido porque se ha metido en esa batalla de alcanzar el gran sueño, cueste lo que cueste, y llegar tan arriba como pueda para que nadie nunca me pueda derribar. Ahí sabemos, por esa referencia, que hubo un pasado donde esa persona tuvo ideales limpios, como en ese periodista sabemos que tuvo unos ideales más o menos limpios. Son los dos únicos casos. En todo lo demás llegamos a una escena ya de corrupción absolutamente consumada. Pero fíjate, yo venía pensando cuál sería la palabra que podría describir más o menos el leitmotiv de la película. Es verdad que hay corrupción, es verdad que hay poder, es verdad que hay inmoralidad, es verdad que hay todo, pero sobre todo hay manipulación. Es decir, es la manipulación en su más amplio sentido de la palabra. Es la manipulación informativa, pero es la manipulación de las personas. Es cómo manipula en un momento determinado. Hay una escena que es fantástica cuando se han encarado el novio de su hermana, el cantante de jazz, y llega al plató de televisión poco antes de que él empiece su programa, y como él va dictándole poco más o menos las respuestas, situándose detrás de ella y haciendo como si fuera una marioneta que tuviera que, de guiñol, que tuviera que responder a lo que él va diciendo. Manipula el amor, el cariño de las personas, manipula a su hermana, manipula a sus fuentes, manipula a los policías a los que les hace... Es decir, es la manipulación en el sentido más literal del término. Y a mí me parece que esa es la gran, digamos, fuerza de la película, cómo te envuelve en ese mundo de manipulación constante, de todos contra todos. ¿Te has fijado, Luis, además, que el arranque de la película es un retrato romántico de un periodismo que se está extinguiendo? Porque ahora que el periodismo va camino de la tableta, del iPad, cuando ves las rotativas, la prisa por cargar las furgonetas que van a repartir el periódico, todo eso, la película empieza como un homenaje al viejo periodismo que yo incluso he tenido tiempo de conocer antes de que migre hacia el iPad, hasta que cae ese atajo de papel que cae como un ladrillo. Ese papel ya se parece al que otro Walter Lippmann decía, la frase de Lippmann, no olvides, muchacho, que tus exclusivas de hoy envolverán el pescado mañana. Ese papel arrugado, que cae como una piedra, que agarra el kiosquero, que es feo y tiene una voz horrible. En ese momento, ya está. Han tenido los créditos, hemos dejado de homenajear al periodismo. Ahora empezamos a contar cómo es. No, es que ese homenaje se termina en el mismo momento, porque ese fajo de periódicos que tú dices es una metáfora fantástica de cómo puede golpear con un puñetazo el asfalto de la ciudad. Y que es arrugado el papel, es feo, está desordenado. Aquí llega el gran puñetazo sobre la ciudad. Es decir, la prensa viene a sacudir... Y la gente lo está esperando. La tranquilidad. ¡Bumba! Y entonces cae como si fuera una especie de bomba. Un vespertino, ¿no? Que empieza la noche y... Es tremendamente expresivo. El arranque es impresionante. Los muy primeros bueno. 20 minutos, yo la primera vez que vi la película, te quedas impresionado. Dices, pero esto no tiene nada que ver con nada, ni del cine americano, es el ritmo que tiene, los clubs, él siempre va. Tú te das cuenta que mientras JJ Hansecker, Burt Lancaster, está quieto, clavado, es como un monolito, no se mueve, es de una precisión maravillosa. El Sidney Falco no para de moverse, los ojos, las manos, el cuerpo, camina por un sitio a otro. A veces parece un perrito que se ovilla en los pies de JJ, se humilla, enciende cigarros, ¿no? Una mascotita pequeñecida a su lado. Que se ha liado con la secretaria, que ya no la quiere para nada, se desnuda delante de ella, se pone los pantalones, se cambia, no cierra la puerta. Es una cosa... Esa es la primera, bien lo explica todo. Esa es la primera gran escena de crueldad de la película. Cuando él ha comprobado en el periódico que no mencionan al cliente suyo en la columna de JJ y tira el periódico a la papelera, y llega a su oficina, que es su oficina apartamento, está la cama dentro. Y la secretaria, no recuerdo las palabras exactas, pero quiere consolarle porque está enfadado porque tiene un fracaso. Y poco menos se sienta sobre la cama diciendo, oye, si te consuela hacer el sexo conmigo, aquí me tienes. Y él reacciona con crueldad, diciendo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué quieres? ¿Que me vaya a tus brazos?
No, pero ella está dispuesta incluso a eso, a un sexo terapéutico, si es lo que necesita. Esa agencia de publicidad que está cogida de una fotocopia, un papel pegado allí. ¿Cómo es eso? Con la habitación, el despacho, la máquina de escribir, pero sobre todo la sensación de, dice, estos han tenido era la chica que estaba con él, pero que ya para él, es que no la ve, él a la secretaria. Ni la mira. Pero si todas las mujeres de la película sufren muchísimo. La cigarrera no te cuento, la pobre cigarrera, que tiene a su hijo en la academia y le tocan ese resorte para que se prostituya. Hay una que no, hay una que es tan canalla como los hombres, que es la secretaria de JJ, que es capaz de dejar que lea la columna y de ponerse, digamos, al nivel. Y le hace gracia y me vas a invitar a